Bien, muchachos, entonces aquí tenemos como tal, pues, el libro de Excel. Primero hacer un breve recorderis de lo que se trabaja, ¿verdad? A nivel de la suite de Microsoft Office, ¿sí? Lo primero que nosotros vimos fue PowerPoint. Con PowerPoint trabajamos presentaciones, ese es el nombre del tipo de documento que trabajamos en PowerPoint. Ya venidos a Word, el nombre de los archivos, ¿verdad? O de lo que trabajamos en Word son documentos. Y para el caso de Excel, ¿sí? Que es una hoja de cálculo, ¿verdad? Nosotros trabajamos, son libros de Excel, ¿sí? O libros. Entonces, para el caso de PowerPoint se trabajan presentaciones, para el caso de Word se trabajan documentos y para el caso de Excel trabajamos con libros. Estos libros, pues constan de diferentes hojas. Si se dan cuenta, acá podemos agregar más hojas, ¿sí? Pues yo sé que para algunos de ustedes esto simplemente va a ser un recorderis, ya ustedes manejan algunas de estas funcionalidades de Excel, ¿verdad? Para otros, pues ser- sería su primera, eh, su primera interacción, digamos que con Excel, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en Excel o cómo trabaja Excel? Excel es una matriz, ¿verdad? O una hoja de cálculo que simula una matriz que está conformada por filas, ¿sí? Las filas son todas las líneas que se encuentran horizontales, ¿sí? Y columnas, que son las líneas verticales. ¿Qué otra cosa tenemos acá en Excel? Bueno, que la intersección entre una fila y una columna se le llama celda, ¿sí? Y cómo nosotros logramos identificar la celda, ¿sí? Primero, tenemos que entender cómo Excel identifica una fila y una columna. Las columnas son identificadas por una letra. Si se dan cuenta, en la parte superior tenemos las letras del abecedario que nos identifican cuál es la columna, ¿verdad? A la que estaríamos trabajando. Y las filas, ¿sí? Son identificadas por un número, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos una celda? La identificación de una celda está basada en el identificador de columna más el identificador de fila. Por lo menos esta celda en la cual nosotros estamos ubicados está en la columna B y en la fila 4. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta sería la fila D4, la celda D4, perdón. Entonces, ¿cómo confirmamos esa información? Miren esta barrita que está aquí, en el cuadro de nombres. ¿Sí? Fíjense que cada vez que nosotros movemos, ¿verdad? O seleccionamos una celda, él nos va diciendo en qué celda estamos ubicados. ¿Sí? ¿Sí? D14, la H10 y así sucesivamente. Entonces, Excel lo podemos trabajar de muchas maneras. En la clase pasada vimos cómo trabajar Excel en combinación de correspondencia, ¿sí? Para el caso de hoy, pues, no lo vamos a trabajar como una base de datos o como un listado, no, sino vamos a empezar a hacer algunas operaciones sencillas, ¿verdad? Para que veamos cómo se trabaja en Excel, ¿sí? En Excel podemos tener datos estáticos. Un dato estático es un nombre, ¿verdad? Vamos a suponer que yo a esa celda le coloque título, ¿sí? Puede tener un nombre, por decir de algún libro, ¿sí? Y pueden tener otro tipo de datos estáticos, ¿sí? Como este que tenemos acá. Vamos a suponerle que cueste 20 pesos ese libro, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que tenemos datos estáticos, ¿verdad? De tipo cadena, ¿sí? O de tipo texto, y datos estáticos
de tipo numérico. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros entendamos esto? ¿Sí? Porque ahora que comencemos a ver funciones y fórmulas en Excel, nos daremos cuenta que Excel alberga datos estáticos como datos dinámicos. Esos datos dinámicos son generados por las funciones que nosotros realicemos. ¿Sí? Entonces, en primer ejemplo, vamos a hacer como especie de una pequeña orden de una pequeña facturita, ¿sí? Donde vamos a tener por acá un nombre de artículo, un valor del artículo, cantidad primero, valor, ¿sí? Y un valor y un total, vamos a ponerle, ¿sí? ¿Sí? Acá en el nombre del artículo vamos a colocar manzana, pera, mango, uva, ¿sí? Y si se dan cuenta estamos trabajando con puro dato estático, ¿sí? Vamos a llevar unas 5 manzanas, unas 10 peras, unos 5 mangos y un gajo de uva, ¿sí? Esto tiene un valor, vamos a poner de 500 pesos, la pera vale 700 pesos, mango vale 600 pesos y la uva vale, vamos a poner 2.500, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí albergamos como tal datos estáticos. ¿De qué forma? De forma estática, tanto de tipo texto como de tipo numérico, ¿sí? Entonces, esos son datos estáticos porque si se dan cuenta, nosotros los ingresamos de forma manual. Ahora, ¿dónde es que nosotros comenzamos a sacarle potencia a Excel? Cuando comenzamos a trabajar con fórmulas. Ahora bien, las fórmulas en Excel nosotros las podemos trabajar, se deben trabajar de una manera, ¿sí? Pero a veces hay estudiantes, ¿verdad? O hay personas que las trabajan de una manera que no es la correcta. Y es lo que yo particularmente llamo fórmulas basadas en valores estáticos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque hacen la fórmula y los valores quedan estáticos dentro de la fórmula. Entonces, nosotros cuando vamos a trabajar con fórmulas en Excel, para habilitar nuestro, para habilitar a Excel, ¿verdad? E indicarle que vamos a ingresar una fórmula, siempre tenemos que ingresar de primero el signo igual. Ya con eso le estamos diciendo a Excel, vamos a trabajar con fórmulas y necesito que realices el cálculo, ¿verdad? Que te voy a pasar a través de esta función. Para este caso que estamos haciendo aquí, que es este ejemplo, vamos a hacer una operación matemática sencilla. A veces le tenemos mucho miedo a Excel y Excel pues te puede hacer te puede servir para hacer funciones muy sencillas como para hacer funciones complejas. Todo depende de lo que nosotros vayamos a realizar, ¿sí? Para este caso vamos a iniciar con algo muy sencillo, ¿sí? Entonces, la primera forma que vamos a hacer sería calcular el valor total, que es una operación matemática sencilla, una multiplicación. Para este caso sería multiplicar la cantidad por el valor. Entonces, ahí tendríamos 5 por 500 y nos da 2.500. Para este caso tendríamos 10 por 700. Y nos hizo bien el cálculo. Sería igual a 5 por 600. Y ahí está bien. Y en este caso sería 1 por... Y fíjese que Excel como tal realizó la operación matemática que nosotros le solicitamos. Él hizo la multiplicación. ¿Y qué multiplicó? Multiplicó la cantidad por el valor. Ahora bien,
Ahí es donde yo le digo que se trabaja Excel, ¿verdad? Con fórmulas estáticas. ¿Está mal el resultado? No, no está mal el resultado. ¿Está mal aplicada la fórmula? Sí, sí está mal aplicada la fórmula. ¿Por qué está mal aplicada la fórmula? Porque esta no es la manera en que nosotros podemos potencializar a toda nuestra hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, necesitamos cambiar la cantidad, que ya no sean 5, sino que sean 10. Y fíjense que la operación como tal se mantiene igual. Ese no debería ser el valor total. Entonces, para nosotros actualizar esta tablita, tendríamos que entrar a editar la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es entrar a editar la fórmula? Cuando nosotros seleccionamos una celda, y si esa celda tiene una fórmula, en esta barra de fórmula nos va a mostrar la fórmula. Caso contrario, nos va a mostrar el valor. ¿Sí? Como tiene una fórmula, tocaría entrar a editar la fórmula. ¿Sí? Fíjense que entonces ahí sí nos actualizó el valor. Esa no es la forma correcta de trabajar Excel. ¿Está bien la fórmula? De alguna manera sí está bien la fórmula, porque es lo que nosotros deberíamos hacer, ¿verdad? Multiplicar esos valores. Pero aquí entonces es donde Excel tiene otro tipo de conceptos que es necesario que nosotros los tengamos presentes, como es el concepto de referencias relativas y referencias absolutas. Y vamos a iniciar con el concepto de referencia relativa. ¿Sí? Vamos a tener esta misma tablita, vamos a copiarla. Y vamos a editar esta. Vamos a largo de formato como para ir. Ahora bien, en el tema de los formatos, ¿verdad? De texto, y de pronto no voy a profundizar mucho. ¿Por qué no voy a profundizar mucho? Porque es algo que ya ustedes conocen y que viene de Word, que viene de PowerPoint, que es cómo cambiar el tipo de fuente, cómo cambiarle el tamaño, cómo ponerle una negrita, cursiva, ponerle un subrayado, cómo ponerle un tamaño, un color de texto y un color de fondo. ¿Sí? Y eso pues lo sabemos hacer. ¿Sí? Entonces, no vamos a entrar en ese tipo de formato. De pronto un formato que sí vale la pena ver, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer en estos momentos, son los que nos permite hacer con respecto a las alineaciones en el texto, ¿sí? Sobre la celda, y los formatos que podemos hacer con los tipos de datos que se manejan en Excel, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces vamos a ver el tema de las referencias relativas. ¿Y qué son referencias relativas? ¿Sí? Son apuntadores no a los valores estáticos, ¿sí? Como lo hicimos en esta fórmula anterior. Fíjense que aquí hicimos la fórmula de manera correcta porque efectivamente para calcular el total tenemos que multiplicar la cantidad por el valor, pero fíjense que lo hicimos de forma estática, colocamos los valores. ¿Sí? Cuando hablo de forma estática es que coloco los valores. Cuando yo hablo de referencia relativa, no hago referencia, ¿verdad?, al valor como tal, sino al contenedor que tiene ese valor. En este caso, es la celda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se haría una función, ¿verdad?, de forma relativa? Sencillo, sigue siendo lo mismo. Abrimos con el signo igual, iniciamos con el signo igual, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el identificador de la celda que tiene ese valor. Ese identificador lo podemos hacer de dos maneras. El primero es escribiéndolo de forma manual. Si estamos en la columna L, ¿sí?, colocamos la letra L, ¿sí? Y si estamos en la fila 4, colocamos el número 4. ¿Sí? Entonces ya ahí estamos diciendo a Excel que vamos a ir, perdón, pero no sería la celda L4. Ahí sí me equivoqué yo. Sería la celda J4.
dan cuenta, fíjense que me hizo un resalte en color azul de esa celda y colocamos el signo de multiplicación y ahora vamos a colocar el valor, la celda que tiene el valor. En este caso sería la celda K4. Fíjense que me colocó pues, el nombre de esa celda en rojo aquí, me la resaltó en rojo. Cuando nosotros le damos Enter, fíjense que él automáticamente me da el cálculo. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el beneficio que tenemos cuando hacemos esto? ¿Sí? Que si nosotros necesitamos actualizar algún valor, ya no son 10 sino 4, fíjense que automáticamente se me actualiza el valor de la fórmula. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Gracias a ese principio de referencia relativa, ¿sí? Que maneja Excel. ¿Por qué relativo? Porque no está haciendo, la fórmula no apunta directamente al valor, ¿sí? Sino a la celda. Caso contrario a este que tenemos acá. La fórmula tiene registrados los valores, ¿sí? Y si yo necesito hacer la actualización de estas cantidades o de este valor, pues me tocaría entrar a editar la fórmula. En estos casos, pues, sería sencillo, ¿no? Porque podemos hacer la fórmula de forma manual, ya que son unos 4 registros. Pero generalmente cuando nosotros armamos estas tablas de datos con fórmulas, estamos hablando mínimo de 50, 100, 200. Yo, muy particularmente, cada vez que trabajo con esto, ¿verdad? En mi día a día, son hojas que manejan 1000 registros, 1500 registros, 3000 registros, 5000 registros. Entonces, fíjese que ponerse como que hacer una fórmula celda por celda es un trabajo muy tedioso. Entonces, aquí es donde, gracias a esta referencia relativa, es donde nosotros comenzamos a sacarle provecho a Excel y empezamos a trabajar de una manera mucho más dinámica. Mucho más dinámica, ¿en qué sentido? Ya vimos el concepto de referencia relativa, ¿verdad? Vimos lo que son las fórmulas o los valores estáticos y ahora vamos a hablar de algo que Excel trabaja gracias a su relatividad y es el concepto de series, ¿sí? Pues nosotros en Excel podemos hacer series de relleno. La clase pasada, ¿verdad? Cuando estábamos editando la tabla para hacer la combinación de correspondencia, se dieron cuenta de que en el campo correo yo hice una concatenación. Concatenar no es más que una suma de textos. Es el término que se utiliza cuando tú vas a unir cadenas de texto, porque en realidad nosotros el texto no lo sumamos, ¿sí? No lo concatenamos. Entonces hice una concatenación, ¿verdad?, del nombre y el apellido y le añadí un dominio con el fin de crear una cuenta de correo electrónico, ¿sí? Y a partir de ahí hice un arrastre y les creé el correo a todos los registros que había agregado. Eso se llama una serie de relleno. Excel nos permite hacer series de relleno, por lo menos. Si yo quiero hacer una serie de relleno, vamos a poner por acá el número 5. Si yo le doy hacia abajo, él me va a hacer una serie de relleno incremental, ¿sí? ¿Por qué no la hice enseguida? Porque él por defecto hace un copiado de celda, pero yo aquí puedo desplazar, ¿verdad? Y abrir ese menú contextual que está allí y le digo que quiero que me haga una serie de relleno. Entonces fíjense que el arrastre que yo hice se me convirtió en un relleno de forma secuencial. ¿Por qué? Porque lo hice hacia abajo. Ahora, ¿lo puedo hacer hacia arriba? Sí, claro, lo puedo hacer hacia arriba. Y yo me ubico para hacer los rellenos, o las series de rellenos. Si ven ese cuadrito que está en la esquina inferior derecha, ese cuadrito, yo tengo que poner el puntero del mouse allí hasta que tome esa forma, una crucecita de negra, y entonces allí hago clic sostenido, ¿verdad?, con el mouse y giro hacia arriba. Comienza a seleccionar hacia arriba. Fíjese que ahí me hizo el mismo efecto, ¿verdad?, de copiado. Y ahora me voy al menú contextual, le digo que me haga una serie de rellenos, pero vaya, ¿con qué me encuentro? Con que cuando yo hago el arrastre hacia abajo, Excel trabaja de manera
incremental, pero cuando voy hacia arriba, ¿verdad? Trabaja de forma que se decrementa, ¿no? También lo puedo hacer hacia el lado derecho, ¿sí? Y mire que aquí también lo hace de forma positiva, y si lo hago hacia la izquierda, también funciona, pero fíjense que lo hace de manera en que se va decrementando. Ahora, eso tiene una razón de ser. ¿Por qué? Si se dan cuenta, esto tiene mucho parecido a un plano cartesiano, ¿sí? Al eje de las X y al eje de la Y. Entonces, cuando yo voy hacia abajo, aumenta; cuando voy hacia arriba, decrementa; cuando voy hacia la derecha, aumenta; cuando voy hacia la izquierda, decrementa. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, como vamos bien hasta ahí, ahora vamos a ver dónde más nosotros podemos aplicar esa serie de relleno. Aquí tenemos una fórmula, ¿sí? Nosotros podemos hacer una serie de relleno con la fórmula. Entonces yo lo que hago es que posiciono mi puntero de mouse hasta allí, hasta la esquina inferior derecha. Espero que se ponga la puntita de esa manera y hago un arrastre hacia abajo, ¿sí? Y fíjense que automáticamente me generó la fórmula. ¿Y eso por qué? Porque él entiende que tiene que trabajar, él por defecto está configurado para trabajar de una manera relativa, ¿sí? Todo lo que nosotros hagamos, cada vez que trabajamos con series de relleno y todo lo que apliquemos con Excel, él lo va a trabajar de manera relativa, porque él por defecto trabaja, ¿sí? Fíjense que él predijo cuando nosotros hicimos el arrastre hacia abajo, que él tenía que aumentar en las filas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuáles son los indicadores de fila? Yo les dije que los indicadores de fila son los números. ¿Cuáles son los indicadores de columna? Los indicadores de columna son las letras. Entonces, fíjense que cuando hice el arrastre, él comenzó a cambiar los indicadores de fila, ¿sí? Los fue aumentando, ¿sí? Ahí tenemos todo, ahí tenemos todas las fórmulas actualizadas. ¿Cuánto me demoré? Menos de 10 segundos haciendo el arrastre, ¿sí? Y ya tengo como tal toda mi cuadro, ¿verdad? Totalmente dispuesto. Como les decía, la ventaja de esto es que nosotros podemos actualizar los valores, ¿sí? Y fíjense que la fórmula automáticamente se recalcula, ¿sí? Fíjense cómo comienza a recalcularse los valores, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a sacar gran provecho a Excel. Ahora bien, vamos a hacer el ejercicio un poco más complejo, por ponerle algún término, porque al igual sigue siendo algo muy sencillo. Vamos a aplicar algo que se llame descuento, ¿sí? Que va a ser del 5%. ¿Todos ustedes saben cómo calcular un porcentaje? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Ustedes saben calcular un porcentaje? ¿Qué me dice Araceli? ¿Me dice Auri? ¿X? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calcularíamos ese porcentaje? A ver, alguno que me dé la fórmula, que me la escriba por acá por el chat. Eh, no se multiplica por el 100% o sí, algo así. Se multiplica por el 100%. No se multiplica por el 100%. Por ejemplo, usted va a sacar el porcentaje de 500 que vale la manzana. Entonces usted pone 500 arriba y lo divide entre el total de manzanas, que es 5.000, y lo multiplica por 100. No. No, pero usted o sea, Se multiplica el número por 100. 0,05. Vamos a sacar el 5%. ¿Sí? Profe, no se Ajá. multiplica con 5 en total por el 0,05. Entonces no se multiplica por 100, sino por 5%.
que se divide entre 100. Hay dos formas de sacarlo, ¿sí? Pero me lo están diciendo mal, ¿sí? Tienen que decirme qué se multiplica y qué se divide, ¿sí? Nosotros Ejemplo, si podemos hacerlo va de varias maneras, ¿sí? Y yo sé que Excel tiene funciones para sacar porcentaje y todo lo demás, pero no lo vamos a hacer de manera porcentual, sino que lo vamos a hacer de forma manual, para que veamos cómo trabajar la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué multiplico y qué divido? multiplica el total por el descuento que se quiere sacar. Ok, ¿qué voy a multiplicar? Cuento. ¿Cómo? El descuento. O sea, multiplico 5 por qué? El descuento es 5, ¿no? Multiplico 5 por el total, sería 5 por 5.000. ¿Sí? Profe, valor. ¿Y por qué por valor? Profe, porque es unitario, ¿no? Lo que pasa es que si yo lo hago por valor, me tocaría hacer una fórmula mucho más compleja. Y la idea, uno tiene que buscar la manera, cuando hace los cuadros de Excel, ¿sí? Buscar la manera de que las fórmulas no sean tan complejas, ¿sí? Pues por lo menos es la forma en que yo sugiero empezar a trabajar Excel, ¿sí? Porque si ya tú tienes, si yo voy a dar un descuento del 5% sobre el total, ¿sí? Yo ya tengo calculado el total. ¿Yo para qué voy a sacarle el 5% al valor? Para después que le saque el 5% al valor, volver a multiplicar por la cantidad, ¿sí? Así ya yo tengo la primera fórmula realizada. El 5% es de toda la compra, no la producto. Sí, correcto, pero yo se la puedo aplicar a los ítems individuales. Pero entonces puede ser para este ejercicio a cada uno de los ítems. ¿Me regalan un segundo, por favor? Es para hablar.
Bueno, muchachos, qué pena. Tuve que contestar una llamada urgente. Entonces, como les había dicho, ¿verdad? Aquí tenemos en nuestra serie de relleno, ¿verdad? Vimos cómo se rellenaron las fórmulas y estas fueron aplicables. Ahora vamos con el tema del descuento. ¿Sí? ¿Cómo aplicamos nosotros descuento? ¿Sí? Me dijeron que multiplicábamos, me dijeron que dividíamos, pero al final no me dijeron qué multiplicábamos o qué dividíamos. Aquí yo quiero hacerles, sí, había pedido un momento, una llamada de rector. Entonces, aquí en el tema del descuento, sí, tenemos que saber, claro, el orden de los operadores matemáticos. Ustedes saben que hay una jerarquía de los operadores, ¿sí? De cuáles son los que se realizan primero, cuáles se van ejecutando después, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ecuaciones lineales, ¿verdad? Lo primero que se ejecutan son los logaritmos, las radicaciones, las exponenciaciones, luego se realizan las multiplicaciones y las divisiones y por último se realiza la suma y la resta. Ahora, nosotros lo que necesitamos en algunos casos es alterar ese orden jerárquico que traen los operadores matemáticos. ¿Y cómo lo hacemos? A través del uso de los paréntesis, ¿sí? Entonces, metemos nuestra operación entre paréntesis. Para el caso de los porcentajes, las operaciones que se van a realizar son de multiplicación y división. Pero ¿qué se multiplica y qué se divide? ¿Sí? Es lo que no me han dicho. Pero bueno, yo les voy a hacer la aclaración. Como vamos a hacer, y ahí sí voy a utilizar los operadores, voy a hacer como una alteración de operadores utilizando los paréntesis, no porque no se pueda hacer de forma lineal, sino como para que ustedes logren entender cuál es el orden en que se van a ejecutar el cálculo matemático. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser la multiplicación del valor total por el descuento. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y luego eso lo vamos a dividir entre 100. Así es como se calcula como tal un porcentaje. Ahora, este porcentaje lo podemos hacer de otra manera. Esa es una de las tantas, ¿sí? Otra forma de hacer el porcentaje es coger y multiplicar esto, ¿sí? Multiplicarlo por la división de esto entre 100. Entonces, son las dos formas en que nosotros podemos hacer el cálculo de los porcentajes. Ahora, si lo vamos a hacer de forma lineal, en el uso como tal de los paréntesis para cambiar el orden de cómo se va a ejecutar, esta sería la forma de hacerlo. Primero multiplicamos estos dos valores, ¿sí? Primero multiplicamos el valor total por el descuento y luego eso lo dividimos, ¿sí? Entonces, eso es como para que entiendan y les quede claro cómo se calcula pues el porcentaje. Ahora bien, yo voy a seguir
utilizando mis series de relleno. Aquí tengo una. Y tenemos error. Tenemos error. ¿Y por qué tenemos error? No se preocupen, que yo sé por qué tenemos los errores. ¿Mm? Vamos a ver, alguien que me diga, mirando la fórmula, ¿dónde está el error? Aquí tenemos la fórmula. Paréntesis, profe. No, no es un paréntesis. No es un paréntesis. Si la fórmula está bien hecha, ¿verdad? Que me está agarrando una o sea, la celda no tiene número, sino que está vacía. Correcto. Debería ser J2. Debería ser J2. Es correcto. Muy buena tu apreciación. Y eso se debe a que Excel trabaja, ¿verdad? De forma predeterminada con valores relativos. Este trabajo con valores relativos es lo que nos permite a nosotros hacer estas series de relleno que son muy prácticas, ¿verdad? Y que nos agilizan demasiado trabajo. Pero hay momentos en los cuales nosotros hacemos fórmulas como esta. ¿Y qué es lo diferente que tiene esta fórmula? Que el valor, ¿verdad? O la celda que tiene el valor de nuestro descuento, ¿verdad? Es una celda que debe ser fija. Porque si yo hago el arrastre, ¿verdad? Como se acostumbra a hacer para hacer rellenos y agilizar trabajo, fíjense que él comenzó a mover la fila de las celdas de la columna J, ¿sí? Porque si se dan cuenta, él movió, ¿verdad?, el valor de la celda L6, y ese es el valor correcto, ¿sí? O la referencia correcta. Para esta celda que está acá, fíjense que el valor de la celda L7 es el correcto. Y para este que tenemos acá, el valor de la celda L8 es el correcto. El problema lo tenemos ¿dónde? ¿Sí? Es el valor de la celda J2, que es un valor que se está moviendo, se está desplazando y nos está generando error. Para este caso, fíjense que está apuntando, como decía la compañera, a una celda que no tiene nada. Ahí nos está dando un valor cero porque todo número multiplicado por cero da cero, ¿sí? Aquí nos está arrojando un valor de error, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque la fórmula, ¿verdad?, está multiplicando números con letras, ¿sí? Porque la operación matemática sería multiplicar L7, ¿sí?, que es 3000, por el valor de J4, y J4 tiene como valor cantidad, obviamente es error. Y este porque sí nos da un valor numérico, pero que está errado, porque si se dan cuenta, él pasa a J5, multiplicarlo por L8, ¿sí? Pero ese no es el valor del porcentaje. Ahí estaría calculando el 10%, y ese no es el valor del porcentaje. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que hacer fórmulas de este tipo, verdad? En la parte superior definen un valor que debe ser fijo, ¿sí? Entonces podemos alterar el comportamiento de Excel. Le vamos a decir, mira, Excel, yo necesito que esta celda en particular tú no la trabajes como una referencia relativa. Yo necesito que tú la trabajes como un valor absoluto, ¿sí? ¿Sí recuerdan el concepto de valor absoluto en matemáticas? ¿Sí? Es un valor que se mantiene siempre el mismo. ¿Cuál es el valor absoluto de un número? Pues el mismo número. No cambia, sin importar cómo. Entonces, si no cambia, pero ¿cómo le decimos a Excel que no cambie? Bueno, eso es supremamente sencillo. Nosotros nos vamos, ¿verdad?, hacia la celda que va a tener ese valor fijo, y en el indicador de columna, ¿cuál es el indicador de columna? ¿Alguien que me diga? Las letras. Ok. En el indicador de columnas, que son las letras, yo le voy a anteponer el signo peso. Y en el indicador de fila, que es el número, le voy a también anteponer el signo peso. ¿Sí? Listo. Y ahí tenemos nuestra fórmula, ¿sí?, que sigue siendo lo mismo. Solamente le hemos dicho a Excel que esa celda va a quedar bloqueada. Con eso lo que estamos diciendo es que esa celda quede bloqueada. Cuando nosotros hacemos el arrastre,
Fíjense que van a cambiar la fórmula. ¿Ah? ¿Pero qué va a cambiar de la fórmula? Solamente la posición de la fila del valor total. Pero el valor de la celda que contiene el descuento del valor del porcentaje se mantiene siendo la misma. ¿Sí? Fíjense que se mantuvo siendo el mismo. Ahora, usted me dirá, profe, y eso solamente me permite a mí tener fijo una celda. Le digo, sí, esto tiene una forma de trabajarlo, porque tú puedes fijar solamente una columna, puedes fijar solamente la fila, o puedes fijar la fila y la columna. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bueno, para este caso les anclamos en la fórmula o fijamos tanto la fila como la columna. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un arrastre, ¿verdad? No de forma vertical, sino horizontal, me va a mantener también ahí el valor de la celda. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, ¿qué es lo que a mí cómo nosotros podemos comprender dónde o cómo hacer los bloqueos? ¿Sí? Dependiendo del arrastre que nosotros vayamos a hacer. ¿Cómo así del arrastre? Sí, del arrastre de la serie que nosotros vayamos a hacer. Que nosotros podemos hacer series como se los mostré hace un rato, de forma vertical y de forma horizontal. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es desplazamiento de forma vertical y necesitamos, ¿verdad?, que la fila como tal no se mueva, yo fácilmente podría hacer en mi fórmula esto. Solamente dejar fija la fila, más no la columna. ¿Sí? Porque estoy fijando el indicador de fila, le estoy diciendo no te muevas de esa fila. ¿Sí? Y él se va. Fíjese que él siempre me va a dejar la misma fila. Pero ¿qué pasa si yo hago un desplazamiento no vertical, sino si yo hago un desplazamiento horizontal? Fíjate que aquí el resultado me dio 0. ¿Y 0 por qué? Porque cuando yo pongo el cursor en la barra de fórmula, me doy cuenta de que Excel sí hizo el desplazamiento como tal de la columna. ¿Sí? Fíjate que la operación fue ya no multiplicar la celda L, ¿sí?, pero L5, sino que ahora pasó a multiplicar la columna N5, ¿verdad? Y también la celda K2. O sea, aquí se movió. ¿Por qué? Porque yo no le fijé la columna, le dije que solamente me fijara la fila. ¿Sí? Entonces, es algo que para que ustedes lo tengan ahí pendiente y sepan que los bloqueos de fin en Excel, ¿verdad? Para el tema de referencia relativa o para marcar o hacer una referencia absoluta, nosotros lo podemos hacer a nivel de fila, bloquear la fila, de que no se mueva de esa fila, o podemos bloquear para que no se mueva de una columna en particular. O podemos decirle al cel que no se mueva de esa fila o de esa columna. Entonces, para el caso este, tenemos un bloqueo en fila, porque fíjense que el signo peso solamente lo tenemos en el indicador de fila, que es el número, pero no lo tenemos en el indicador de columna. Si yo coloco indicador de columna y de fila, y yo hago el desplazamiento horizontal, fíjense que en la fórmula él me va a mantener la columna también. ¿Sí? Esto con práctica y dependiendo del ejercicio que nosotros estemos haciendo, pues así lo logramos hacer. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta?
¿No hay pregunta? Bueno, entonces vamos a agregar otra columna y vamos a hacer otro cálculo. Vamos a calcular el valor en dólar. Yo pregunto a Jesús, ¿cómo haríamos para calcular el valor del a cuánto equivale este total en dólares? ¿O Jesús? Jesús está por acá. Lu, ¿están acá, muchachos? ¿Aló, aló? ¿Aló, muchachos? Sí, profe, aquí estamos. Ok, bueno. Pregunta, ¿cómo hacemos nosotros para hallar el valor en dólares? ¿A cuántos dólares equivaldría, verdad? ¿Cuánto tendríamos que pagar? ¿Cuál sería la fórmula para hallar el valor en dólares? ¿Qué me dice Auri? ¿Cómo haríamos ese cálculo? Repítame, profe, yo no me escuché. ¿Cómo haríamos el cálculo para saber este total, cómo lo convertimos a dólares? Ujú. Eh, multiplicando, profe, no sé. Multiplicando. Por eso, profe, no sé si será multiplicando. Esa es una operación sencillísima, ¿sí? Y es bueno que empecemos a familiarizarnos con este tipo de operaciones matemáticas que son sencillísimas y que son del día a día. Me imagino que ahorita algo que se está disparando es el tema de comercio electrónico, ¿sí? Ventas por plataformas como Amazon, de pronto con Mercado Libre porque pues, nos tarifica en pesos colombianos, pero todo el que compre en Amazon o en eBay, pues, tenemos la oportunidad de comprar en estas plataformas, pues uno siempre, pues a veces no lo tiene sectorizado a, a que le dé la transformación, ¿verdad?, a pesos colombianos, porque uno hace uso de buzones en Estados Unidos. Entonces los precios los dan como tal en dólares y una forma rápida de tener un estimado de cuánto me valdría esto, ¿verdad?, de dólares a pesos o esto de pesos a dólares, pues es una operación matemática sencilla, es una multiplicación o una división. Para este caso, nosotros queremos convertir, ¿verdad?, pesos colombianos a dólares. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Auri me dice que es una multiplicación. ¿Alguien más que la apoye? ¿Qué me dice Becky?
Creo que es multiplicación, pero no sé en qué parte sea la división. Profe, Sí, dígame, lo escucho. ¿por cuánto? O sea, sí, ¿por cuánto está? ¿Para multiplicarlo? Bueno, les hago la claridad para que les quede de paso el aprendizaje. Cuando nosotros vamos a convertir, ¿verdad?, dólares a pesos, porque tienen que tener en cuenta de qué moneda, de qué tipo de divisa, a qué tipo de divisa vamos a hacer el cambio para que sepan qué operación vamos a hacer. Si nosotros vamos a hacer cambio de dólares a pesos, multiplicamos, ¿sí? De dólares a pesos, ¿sí? Si nosotros tenemos $2 y los queremos pasar a pesos colombianos, pues $1 equivale más o menos a 4.000 pesos. Si tengo $2, multiplico $2 por el equivalente a pesos colombianos, que sería 4.000, entonces sería 2 por 4, 8. Pero si yo quiero convertir pesos colombianos a dólares, entonces tengo que hacer la operación inversa. Tengo que hacer la división, ¿sí? Entonces, si yo necesito saber a cuántos dólares equivale el total de esa compra, pues yo simplemente hago mi operación matemática. Nuevamente hago el signo igual, ¿verdad? Y hago mi operación matemática, que sería dividir el total entre el valor del dólar, ¿sí? Y ahí ya tengo la equivalencia en dólares. Voy a hacer mi arrastre y vuelvo a tener el mismo error. Es que el profe no aprende, ¿ah? No, lo hice adrede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son los tipos de errores que nos encontramos muy frecuentemente y a veces nos sentimos frustrados y sentimos que el cel es complicado, pero el cel no es complicado. Si se dan cuenta, estamos trabajando con operaciones matemáticas sencillas. No me he metido con funciones propias de Excel, porque es bueno saber, ¿verdad? O conocer cómo se realizan las operaciones matemáticas, porque el Excel tiene una función que te hace conversión de divisa, ¿sí? Excel tiene una función que te calcula porcentaje, Excel tiene una función que te saca un promedio, que te hace una suma. Excel tiene N funciones, pero es bueno, digamos, que saber cómo funcionan las cosas para luego meternos a hacer actividades mucho más complejas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó allí? Pues obviamente sabemos que el precio del dólar es un valor que está fijo, no podemos, ¿verdad?, permitir que sea cambiante, por lo cual entonces necesitamos colocarle un anclaje. En este caso voy a hacer fija la posición de la fila, ¿sí? Y ahora sí hago mi arrastre hacia abajo y ahí tengo el equivalente en dólares, ¿sí? Entonces, fíjense que Excel no es complicado. Uno lo que tiene que saber es qué operación matemática es la que va a realizar, y si uno tiene clara la operación que va a hacer, simplemente es escribirla en la barra de fórmula y listo. Ahora bien, esto con respecto al tema de funciones de las que vamos a ver en el día de hoy. Para terminar, ¿verdad?, vamos a ver algo que yo creo que ya ustedes lo conocen, y son las alineaciones, ¿sí? Nosotros podemos en Excel manejar, a diferencia de Word y de PowerPoint, una alineación adicional, ¿sí? Nosotros acá tenemos las alineaciones normales, que son la alineación a la izquierda, al centro y al medio, pero esas alineaciones son horizontales. Excel nos permite tener una alineación adicional, que es una alineación de tipo vertical, ¿sí?, que nos permite alinear, y esa la podemos ver nosotros de mejor manera cuando ampliamos el tamaño de una celda. Fíjense que acá tenemos una celda ampliada, pero su alineación vertical está ubicada en la parte inferior, pero si nosotros queremos podemos ubicarla a la parte superior
o a la parte central. Y podemos alternarlas, podemos colocarla superior izquierda, central izquierda, al medio izquierda, medio izquierda, inferior centro, inferior derecho. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Sí? Ahora, a veces se nos redimensionan las filas, ¿verdad? Las tenemos aquí y queremos que se ubique o se autoajuste al tamaño del texto. Entonces nosotros lo que hacemos en ese caso es que nos paramos en esta rayita, ¿verdad? La rayita inferior de la fila o a la rayita derecha de la columna, y lo que hacemos es que le damos doble clic y a Excel se autoajusta la fila o la columna, ¿verdad? Dependiendo del contenido. ¿Sí? Entonces, son cositas para que las vayan teniendo ahí presentes. Ahora, vamos a revisar en esta parte de aquí algo que son los formatos. Nosotros tenemos aquí este grupo que se llama número. A partir de aquí nosotros podemos manejar formatos a los números en Excel y formatos de fecha, hora, etcétera, etcétera. Para el caso de estos que son números que nosotros estamos trabajando, nosotros podemos darle un formato especial. Fíjense que por defecto él carga el formato de formato general, pero nosotros podemos darle un formato personalizado o escoger de los que se encuentran aquí. A mí particularmente me gusta irme a formatos especializados. ¿Por qué razón? Porque me da la posibilidad de darle otro tipo de formatos a mis números. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer de dos maneras. La primera, viniendo por aquí, más formatos de números, o la otra, seleccionando las celdas, dándole clic derecho, y nos venimos a la opción de formato de celda. Entonces, aquí, ¿qué podemos escoger? Pues vamos a decirle que como es un número, queremos que le dé un formato de número, pero fíjese que aquí nos da la opción de usar separadores de 1000. ¿Sí? Como es un número entero, la cantidad, pues no es necesario ponerle con posiciones decimales, pero si lo requerimos, podemos indicarle cuál es el número de posiciones decimales que nosotros queremos que nuestro número tenga. Yo lo voy a trabajar como número entero, pero si quiero que tenga una separación de 1000. No se ve, sí, no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve? Porque las cantidades, si se dan cuenta, son pequeñas, pero si yo pongo aquí 1000, automáticamente le aparece el puntito. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro formato podemos aplicarle aquí? Aquí podemos aplicarle a estos tres, ¿verdad? Que están acá, podemos aplicarle estos formatos, como si se dan cuenta son valores. Este es el costo unitario, este es el costo total y este es el costo del valor del descuento. Estamos hablando de un formato tipo moneda o de tipo contabilidad. A mí particularmente me gusta más el tipo moneda, ¿sí? Pero veamos el tipo, perdón, a mí me gusta más el tipo contabilidad, pero primero veamos el tipo moneda. Aquí tenemos el tipo moneda, ¿verdad? Que nos formatea, le pone el separador de miles y le antepone el signo peso, ¿verdad? Para indicar que es un valor monetario. A mí me gusta más el tipo contabilidad, porque si se dan cuenta el tipo contabilidad nos formatea de una mejor manera. ¿Sí? Nos da una sangría, nos inventa como tal el signo peso, de manera que queda todo como de forma lineal, ¿sí? Y eso pues da una mucha mejor presentación, ¿sí? Entonces, esto es importante porque no siempre, ¿verdad? Necesitamos nosotros tenemos que garantizar que las fórmulas que nosotros hemos hecho estén buenas, pero de nada nos vale presentar una hoja de Excel, ¿verdad? Con unas fórmulas que son correctas, pero que no se entiende qué es lo que estamos mostrando. Entonces es importante la presentación. Entonces dentro de la presentación pues tenemos cómo aplicar formatos, ¿sí? Entonces a esto le hemos
obvié el caso del valor en dólares. ¿Ah? El caso del valor en dólares lo obvié por la siguiente razón. Porque quiero darle un formato personalizado a ese valor de moneda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues voy a abrir mi cuadro de diálogo, ¿sí? Porque nosotros podemos dar formatos personalizados. Fíjense que nosotros hemos venido trabajando con formatos tipo pesos, pero este formato no serviría porque este es un valor en dólares. Entonces yo me voy a ir al formato contabilidad y le voy a decir, oiga, no me utilice el signo pesos porque esos pesos colombianos, yo quiero que usted me utilice el, 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 el valor, ¿verdad? O el signo del dólar norteamericano. Y ustedes saben que el signo para dólares norteamericanos es el USD, United States Dollar, dólar norteamericano. Y le voy a decir que quiero que trabaje con posiciones decimales, pues que tenga, a decirle que tenga 2 posiciones decimales. ¿Sí? Y le doy a aceptar. Se dan cuenta, fíjense que aquí tenemos como tal nuestro valor formateado, ¿sí? Le antepone el signo que representa el dólar norteamericano y nos coloca las posiciones decimales que nosotros establecimos, que para este caso fueron 2. ¿Sí? Eso hace parte de los formatos que podemos darle en el formato. Podemos darle mucho. Estos son los tipos, tipo numérico, ¿verdad? Tipo moneda. También hay formatos de fecha y hora. ¿Sí? Si nosotros colocamos una fecha como la de hoy, el 18. De hecho, Excel tiene una función, que es la función hora. ¿Sí? Con esa función ahora, fíjense que nos devuelve la fecha y la hora actual en nuestro sistema. Pero posiblemente nosotros no queramos mostrar la fecha. Entonces aquí nosotros podemos irnos a estos formatos rápidos que tiene Excel allí. Vamos a decirle que nos muestre la fecha corta. Dice que nos omite como tal la hora y nos da el formato de fecha corta. Vamos a decirle que queremos la fecha larga, ¿sí? Y nos da el formato de fecha larga, obviando como tal el día y la hora, los minutos. Nos da solamente el día, el mes y el año. Pero podríamos nosotros decirle que no queremos que nos dé como tal ni una fecha corta ni una fecha larga, sino que nos dé la hora. Y ahí nos dice cuál es la hora con minutos, segundos y el indicador de AM/PM. Ahora, esos son todos los formatos que podemos aplicarle a las fechas y a las horas, ¿no? Aquí en los formatos, nosotros nos venimos, ¿verdad?, a los formatos de hora, y podemos seleccionar los que están aquí, ¿verdad? Si es hora militar o hora de 24 horas, él lo puede hacer. O si queremos que sea hora de 12 horas, las fechas, aquí tenemos todos los formatos, ¿sí?, que él puede manejar. O si nosotros queremos, le podemos decir que nos dé un formato personalizado. Le queremos. Aquí él tiene unos formatos ya preestablecidos de forma predeterminada, ¿sí?, sobre fechas y horas. Y si nosotros queremos, podemos cambiarlo. Por lo menos yo quiero que de esa función no me muestre sino solamente el año. Le digo, muéstrame el año con 4 dígitos. Ahí está. ¿Y por qué la Y? Porque la Y viene de año, del year, ¿sí? Si yo quisiera que me mostrara el mes, entonces dependiendo de cómo muestra el mes, si yo le digo que me lo muestre con una sola M, y se dan cuenta que comienza a mostrar, solamente me muestra un dígito. Si le pongo 2, me lo formatea 2 dígitos. Para el caso de los números que sean menores a 10, o sea, del 9 al 1, él le antepone el 0. ¿Sí? De ahí en adelante, pues quedan todos como 11, 12, 13, 14. Si yo le pongo 3, me abrevia el nombre del mes, ¿sí?, que serían las 3 primeras letras
los 3 primeros caracteres del nombre del mes. Si le pongo las 4 N, se me va a mostrar el nombre del mes. Fíjense que aquí nosotros tenemos para formatear la fecha al gusto que nosotros queramos, ¿sí? Lo mismo es el día, ¿sí? Pues ahí con un solo dígito, pues obviamente no nos va a mostrar 8 porque estamos a 18, pero si estuviésemos a 9, él nos mostraría ahí 09, ¿sí? Lo ponemos aquí, nos lo abrevia a 3 caracteres y ahí el día completo. Entonces simplemente es entrar a jugar con el formato que mejor nos parezca para la forma en que vamos a presentar nuestras fechas, nuestros números, ¿sí? O como se nos exija en el informe, ¿sí? Porque a veces a uno le exigen que la presentación de los números debe ser de determinada manera. Por lo menos les hablo para el caso mío, cuando he tenido la oportunidad de hacer informes a la parte contable y financiera de la universidad. El formato que se me exige no es el de moneda, sino el de contabilidad. Y ya quizás también por eso he quedado casado con el formato contabilidad, porque es un formato que me permite a mí, de alguna manera, separar las columnas cuando uno le obvia las líneas de división. Como por lo menos aquí en vista, nosotros podemos quitarle las líneas de la cuadrícula. Ya con eso pues uno se hace una idea de que este es el ancho como tal de la columna, ¿sí? Entonces, es como nosotros vamos a presentar la información, ¿sí? Y todos estos formatos nos ayudan mucho. No sé si tengan preguntas hasta ahí, jóvenes. ¿Me preguntan? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, entonces finalizamos aquí en el día de hoy la clase. Finalizamos la clase de hoy y les recuerdo entonces que para el próximo lunes vamos a tener nuestro primer, no será un taller, será más que todo un pequeño quiz, ¿sí? Donde ustedes tendrán que, tipo examen, ¿verdad? De poner cuál sería la fórmula que se va a realizar y algunos conceptos teóricos de lo que hemos visto en la clase pasada y en la clase de hoy. ¿Preguntas? Que no lo ponga tan difícil, profe. No, mija, o sea, si ustedes, ya tengo este video grabado, ahorita lo voy a transportar a formato para poderlo cargar en YouTube, entonces lo subo a YouTube y se los dejo en plataforma, se lo actualizo en la plataforma para que ustedes puedan entrar y puedan visualizarlo. Y todas las clases están en YouTube, entonces simplemente que ustedes le den un repaso, ¿verdad? Y practiquen en sus casas cómo se hace una fórmula, cuáles son los indicadores para fijar una celda en una fórmula, ¿sí? ¿Qué son valores relativos, qué son valores absolutos? ¿Cuáles son los indicadores de fila, cuáles son los indicadores de columna? ¿Cómo se hace una operación matemática? Porque esto es simplemente llevar una operación matemática a Excel. Si se dan cuenta, no hemos hecho nada complejo. De pronto los nombres, porcentajes, eh, hacer una transformación de dólares a pesos o de pesos a dólares. Pero detrás de eso, ¿qué ha habido? Solamente algunas sumas, multiplicaciones y divisiones. No he hecho operaciones complejas. Simplemente es que ustedes sepan, ¿verdad?, cómo se realiza uno de estos cálculos y cómo lo harían en una celda en Excel.
Bueno, muchachos, entonces, siendo así, finalizamos la clase en el día de hoy. Me complació tener de su compañía en este día. Les pido nuevamente disculpas por haber iniciado poco tarde, pero bueno, logramos dar la clase y cumplir con la agenda del día de hoy. Profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Entonces, gracias a Hasta todos luego. ustedes.